Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Unas breves palabras para contarles que lo que van a ver ahora es parte de una serie de charlas que yo estuve dando el año pasado a propósito de los discos chiquitos del tango, los discos de 7 pulgadas. Unos discos que quizás a veces pasan desapercibidos, pero que son realmente muy importantes. Los discos de 7 pulgadas se han transformado desde fines de los años 50 hasta los años 70 en una suerte de gran refugio para muchos artistas de tango. Una memoria cultural realmente valiosa, importante, que debemos conocer, pues muchos artistas del tango no llegaron a grabar long plays de 12 temas, de 14 temas, sino que la única oportunidad que tuvieron para dejar un registro de su arte fue un disco chiquito, un disco de 7 pulgadas. Por eso, en esta serie vamos a estar explorando una cantidad de discos realmente muy interesantes, de artistas consagrados y de artistas absolutamente desconocidos. También vamos a conocer algunas cosas algo raras, algo bizarras también, ¿por qué no? Divertidas. En todo caso, todo material que creo que les va a interesar y que va un poco por fuera de lo que es, el estilo de Troilo, el estilo de Pugliese, de Di Sarli, sino conocer un poquito otras dimensiones de lo que es este gran universo del tango. Espero que les guste. Como les decía, son fragmentos de distintas charlas que di el año pasado y en algunos casos está un poquito mejor iluminado, a veces está un poquito más raro, pero creo que siempre van a poder aprovechar y disfrutar de la información. Aquí vamos. Bueno, vamos a seguir adelante y ahora con un disco, algo, no voy a decir que es un disco cómico, digamos, pero tiene algo de cómico. Se trata de este Quinteto Garufa. A ver si se ve bien en la... Se ve ahí, ¿no? A ver, ahí. El Quinteto Garufa, y lo estoy tapando, dice que dirige José Canet. ¿Sí? El Quinteto Garufa, que tiene dos discos chiquitos. Eh, y bueno, es una cosa medio rara, ¿no? Acá abajo, no sé si llegan a ver, dice creadores del nuevo ritmo bayango. Qué pretencioso, ¿no? ¿Cuántos se han adjudicado nuevos ritmos, ¿no? Relacionados con el tango? No solamente en las últimas décadas, sino desde los años 50 y 60 también. Bueno, creadores del nuevo ritmo bayango. Y bueno, y esto es algo medio raro, para mí muy simpático, medio gracioso, no es que tenga un valor musical realmente para destacar, pero sí me parece que está bueno, digamos, el hecho de que la dirección la lleva adelante José Canet, ¿no es cierto? Un excelente autor, compositor de tangos y guitarrista, quien muchos de ustedes deben conocer por alguno de sus tangos, pero también por sus discos acompañando a Nelly Omar, por ejemplo, ¿no? Y en este quinteto Garufa, bueno, en una aventura comercial, digamos, bastante simpática, donde todo está tocado de una manera muy informal, casi como no voy a decir de fogón, pero muy de patio, ¿no? Donde además en varios de los temas de repente cantan una parte del tema como en coro, como cantando dos o tres personas, pero no cantantes realmente, deben ser los músicos que están ahí como cantando, eh, como quien se copa en un asado a cantar algo, y que tiene una informalidad, digamos, que depende cómo uno lo observe, es algo, digamos, medio rasca, de baja calidad, o es algo muy simpático también, ¿no? Es como tiene una informalidad que me parece que es atractiva y que me parece que es todo adrede, ¿no? Está buscado una cosa justamente, de invitar a una cosa liviana, ¿no? Y entonces vamos a escuchar un tema, acá con la voz de Héctor Alvarado, ¿sí? Más los otros que se suman al corito ese medio raro, haciendo el tango de puro kurda, ¿no? Que además está bueno porque de puro kurda, yo qué sé, uno que conoce un poco de tango, digamos, cualquiera de ustedes que conoce un poco de tango, tiene las versiones en la cabeza, en la oreja, la versión, no sé, la versión de Belushi, esas versiones, digamos, que están cantadas con mucha intensidad, ¿no? La de Belushi, bueno, el arquetipo del macho tanguero, y cantando ahí bien recio y bien medio con bronca y no sé qué. Y de repente escuchamos esta versión, digamos, y van a ver el fuerte contraste
que se genera porque es algo, digamos, bastante liviano y en algún punto, como decía, divertido. Así que vamos a escuchar este experimento de José Canet, que fue el Quinteto Garufa y su nuevo ritmo bayango. A ver qué les parece. Vamos con De Puro Kurda. Che mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco para engañar el corazón. No tengo un mal recuerdo que me atorda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque si de puro kurda, pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso me pego al extraño, a nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de corda nomás. Me gusta y por eso me pego al estaño, a nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de curda nomás. Qué cosa extraña este disco, ¿no? Porque Héctor Alvarado está muy convencido, ¿no? De cantar De Puro Kurda, bastante serio. Y los otros le cantan ese corito, ¿no? Que es una... Bueno, vieron como estas cosas, ¿no? Que en un punto es en serio, en un punto es como una joda, no sé, es como un divertimento. Es